Buenos días. Bien, pues vamos a empezar este módulo 9 de Políticas de Recursos Humanos. Es el último módulo de nuestro máster y lo vamos a empezar de una forma de lujo porque nuestra directora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad pues ha hecho un hueco para, como ya digo, dar una apertura de lujo a este último módulo de la 13ª edición del Máster de Formación Permanente en Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias. Celia, gracias por venir. Celia tiene una larga trayectoria en los servicios sanitarios que la hacen que hoy estar aquí, pues empezando este módulo de recursos humanos, sea una oportunidad de lujo. Ahora es directora general de ordenación profesional, pero antes ha sido gerente de los servicios de salud de Cantabria y Asturias. Muchos de vosotros la conocéis, me estaba comentando que a la mayoría de vosotros ha tenido oportunidad de conoceros en algún momento, porque ella ha sido directora general de profesionales del Servicio Andaluz de Salud y de Planificación e Innovación Sanitaria de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Primero de todo, fuiste delegada aquí en Granada. Y lo que más orgullo nos tiene a Pepe, a Carmen y a mí como directores del máster es que, junto con otros, mejorando lo presente, pues ella fue alumna de la segunda edición del máster de nuestro máster y es una alumna de lujo, como se ha podido después comprobar en su trayectoria. Bien, el tema que aborda, que es un tema que tenemos todos los días en las noticias, es el ajuste entre la oferta y la demanda de médicos en España, de diferentes especialidades. El año pasado tuvimos la oportunidad de contar con Beatriz González, que vino a contar sus estudios de oferta y demanda técnicamente, y Celia nos va a ofrecer desde el punto de vista del Ministerio y de la Dirección de Profesionales pues el análisis y las perspectivas que tenemos para nuestra situación en España. Así que Celia, todo tuyo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Puerto, y gracias a Pepe, que efectivamente la segunda edición, más o menos 20 años, ¿no? Que dicen que no es nada, pero la verdad que da para mucho, ¿no? 20 años. Muchas cosas han pasado en este país en estos 20 años. Y bueno, como decía Puerto, la idea es, bueno, desde una perspectiva de gestión, combinada con la de una dirección, digamos, del Ministerio de perspectiva global, analizar lo que todos los días hablamos, comentamos, ¿no? De faltan médicos, no faltan médicos, faltan especialistas, pero no médicos, en fin, todo ese debate interesante, ¿no? Y sobre todo también para, digamos, que poner un poco de luz en cosas que se dicen que no son del todo ciertas, pero como estamos también en la época de las fake, ¿no? O de cosas que se cuentan y suenan o muy escandalosas o bien o mal según quien las reciba, y después se repiten y terminan pareciendo que son ciertas, y se tarda años a veces en dar luz, ¿no? Y contar la verdad. Bien, como decía antes, estamos, bueno, pues rodeados, ¿no? Sobre todo en épocas también previas a elecciones, en este caso autonómicas, municipales, pero también generales, pues con también movilizaciones, demandas. Bueno, esto viene a ser también, y seguramente lo analizaréis en este módulo, una dinámica normal, digamos, que dices buena, mala, no, es normal, ¿no? Que en momentos en los que se puede ejercer cierta presión a la hora de la toma de decisiones aparezcan también las demandas y las movilizaciones, más en este caso que acabamos de salir de una pandemia, ¿no? Que ha hecho también mella, ¿no? en todos, en toda la sociedad y desde luego en los profesionales, que lo vivieron doblemente ¿no? con un doble impacto, el de ser profesional que está al frente y también ser parte de una sociedad que estaba siendo golpeada, ¿no? Primero por la incertidumbre y después por la propia enfermedad.
bueno, aquí voy a ir un poco ligera al principio, ¿no? Pero bueno, verá por que también luego, que seguramente lo veréis, pues un poco cuál es el marco de las profesiones sanitarias, que digamos que es un poco el contenido de esta dirección general y que fundamentalmente tiene que ver con la ordenación de esas profesiones, que descansa sobre todo en lo que las dos directivas, una de 2005 y otra de 2013, que modifica algunos de sus términos, establece para las profesiones reguladas y en concreto en la parte que nos afecta a las titulaciones sanitarias. Digamos que ese es un poco el marco en el que nos movemos y en el que se mueve también la oferta y demanda de las profesiones sanitarias, ¿no? Y de los especialistas médicos, digamos que ahora son los que están, bueno, luego comentaremos, porque cuando yo estaba aquí de delegada, que ahora lo recordaba Puerto, ya faltaban especialistas. Desde luego, para cubrir el verano en la Alpujarra o en el Nordeste no había manera de encontrar médicos. O sea, que tampoco es que fuera una novedad, y en algunas zonas del metropolitano, ¿verdad, María José? Tampoco. O sea, que hace 20 años también había problemas en determinadas zonas, ¿no? Sí, también comentar el Real Decreto que el año pasado se aprobó en julio, que viene a desarrollar parte del contenido de la ley de ordenación de las profesiones sanitarias, después de un fallido, lamentablemente, decreto en el 2014, en el que Pepe, que está también aquí hoy, Pepe Martínez Olmo, tuvo que ver en los inicios con la troncalidad que decayó, y que establece, digamos que no entra fundamentalmente en cómo tiene que ser el proceso para el establecimiento de nuevas especialidades o áreas de competencias específicas, además de regular también parte de la formación transversal en ciencias de la salud y las pruebas de acceso a plazas de formación sanitaria especializada. Digamos que bueno, viene a cubrir también un vacío que teníamos, que es que si no había que ir a la propia ley para poder trabajar, ¿no?, en esos temas, sobre todo de regulación de las especialidades. Y después hay también dos reales decretos de reconocimiento y homologación de títulos para los títulos comunitarios y los extracomunitarios, que tienen también, bueno, pues ahora lo veremos, ¿no?, importancia en la medida en que es otra de las fuentes que tenemos para nutrirnos de especialistas, ¿no?, el reconocimiento de títulos de fuera, y que es otro también de los temas que están también, digamos que en el candelero, ¿no?, sobre todo por las dificultades de reconocimiento de esos títulos y la existencia a veces de situaciones, digamos, que un poco fuera de norma. Vamos a dejarlo ahí. Y comentaba, Puerto, si tuvisteis la oportunidad de estar el año pasado con Beatriz, que es se llevan hechos 5 estudios de necesidades y oferta de médicos especialistas, que son, bueno, una herramienta muy útil, ¿no?, para poder saber, porque se utilizan además datos que suministran las comunidades autónomas en el año en el que se realizan, más allá de los registros que hay en los sistemas de información, el SIAE y el SIAP, el de atención especializada y el de atención primaria, pero digamos que tenemos ahí una fuente más fina, ¿no?, de los datos, porque nos vienen además por grupos de edad, de manera que se puede por lo menos hacer un intento. Además, se ha ido mejorando las fuentes de información, ¿no?, para poder tener una perspectiva de por dónde tenemos que trabajar, ¿no?, cuál debería. Al menos tenemos las herramientas, luego veremos si las utilizamos o cómo las utilizamos, ¿no?, para saber cuál tiene que ser la oferta de plazas de formación sanitaria especializada, de manera que cubramos necesidades y que tampoco formemos especialistas que después no tienen salida. Se trata, ¿no?, esa sería, digamos, que la tarea de planificación fundamental. Para ello, desde luego, la mejor herramienta será, que todavía, ahora os cuento las dificultades, el Registro Estatal de Profesiones Sanitarias, de profesionales, que ahora mismo está nutrido de una manera importante, o sea, en alrededor de 500.000, todavía faltan, porque faltan también del sector privado, de comunidades autónomas. Está costando, ¿no? El otro día, en todo caso, que me parece que no hay manera, porque hay alguna comunidad que lo tiene al 100%,
dices, bueno, pues el resto debería de poder hacerlo, ¿no? Porque si una puede, el resto debería de poder. Pero recuerdo que en una conversación hablando de los registros, Mercedes Alfaro, que seguro que muchos la conocéis, que la jefa de Servicio de Sistemas de Información en el Ministerio, decía, mira, con el registro de centros tardamos como 14 años en que estuviera bien, ¿no?, con todo al día y entrara, digamos, en las cabezas la necesidad de tenerlo actualizado y de cumplir la norma, que es lo que dice, que hay que tenerlos actualizados. Dice, así que si en verdad lleváis, pues se llevan de verdad 2 o 3 años, dice, bueno, todavía estáis en tiempo de ponerlo en marcha. Pero la verdad es que es una necesidad importante, ¿no? En octubre del año pasado se abrió a consulta pública justo para ver si con eso también forzamos un poco el que los datos se reporten completos, porque también es una herramienta para la ciudadanía a la hora de comprobar si el profesional que le está atendiendo de verdad tiene el título que dice tener, ¿no? Igual que el registro de centros sirve para comprobar que el centro está dentro del registro de centros sanitarios y cumple con toda la reglamentación. Vale, entonces, como decía, los estudios de necesidades y oferta, bueno, pues nos ofrecen esa perspectiva de por dónde van a ir las cosas y qué tendríamos que hacer. De hecho, en el estudio, el anterior, no el último, sino el anterior, en el 2018, se dibujaba una perspectiva de oferta de médicos especialistas con una tendencia a la baja. Es verdad que veníamos de años en los que las plazas, y luego lo veremos, de oferta de las plazas de formación sanitaria especializada habían descendido. Esa oferta había descendido y, por lo tanto, lógicamente, si hay menos plazas de formación, pues salen menos especialistas. Como dice Beatriz, en el dilema entre producir o importar, pues dejamos de producir y, desde luego, empezamos a importar también. Bien, pues ante esa situación, lo que lógicamente deberíamos, y se hizo, fue tomar decisiones de incrementar la oferta de formación sanitaria. Y, de hecho, había ido aumentando en 2015-2016, justo también cuando se empieza a recuperar, bueno, pues todo, ¿no?, la economía, y empiezan a cambiar un poco la situación, pero es desde 2018, fundamentalmente, cuando se produce, digamos que la pendiente de la curva se inclina más, ¿no?, y aumenta más el número de plazas. En total de formación, esta es la oferta de medicina, que sube alrededor de un 30%, un 31%, desde el 18 hasta esta última oferta, y en el global, incluyendo otras titulaciones, es casi un 40, un 39%, porque en enfermería se incrementaron mucho. Bien, ¿cuál es el resultado? Y se analiza en el último estudio de necesidades, que nos da una perspectiva, o sea, esa fue del 18, este es con datos del 21, la perspectiva de cómo vamos a tener, qué oferta de especialistas vamos a tener en adelante. Si veis, bueno, pues hay un cambio de tendencia, claro, de bajar la oferta a subirla. Es decir, los estudios de necesidades sirven para algo, hombre, si los lees y ves que las conclusiones te dicen que tienes que aumentar la oferta, y sobre todo en determinadas especialidades, pues claro que sirven si los usas, ¿no? Si tomas decisiones en base a ellos. Bueno, os comentaba antes lo del registro. Bien, el año pasado lo veríais, el estudio de necesidades parte, bueno, pues de en el modelo de oferta o en su modelo de oferta, de una serie de variables con las que trabaja para establecer ese escenario, ¿no? Entonces, aquí, como veis, está, bueno, pues cada una de las variables, cómo está, o sea, qué datos se utiliza como referencia y cuál es la proyección, bueno, el planteamiento, ¿no?, la hipótesis sobre la cual después sale esa proyección de especialistas, sobre todo en el largo plazo, porque a corto, con los que ya tenemos en formación y la oferta que hay, lo sabemos, pero pensando que el estudio se hace hasta 2035. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para cambiar esa tendencia? Bueno, pues actuar sobre esas variables, ¿no?, que nos plantea el modelo, de manera que hasta ahora, hasta este año, sobre las plazas de formación especializada, la hipótesis
partía de mantener constante la oferta del 2021, pero tanto en el 21-22 como en el 22-23 hemos incrementado el número de plazas. O sea, bueno, pues no lo mantenemos constante, incrementamos ese valor. En el cupo de extranjeros MIR, que también partía de suponer un valor medio de las últimas 3 convocatorias, también lo hemos incrementado. El año pasado se hizo con una sesión extraordinaria de elección de plazas y este año ya se incorporó a la orden, que así estaba también hace años, de una sesión extraordinaria en caso de que no se cubran todas las plazas, incrementándolo o pudiendo llegar hasta el 10% de las plazas dentro del cupo de extracomunitarios. Bueno, el porcentaje de recirculación, sobre ese es difícil actuar, pero en todo caso la recirculación ha ido bajando también. Pero bueno, siempre hay quien decide hacer otra especialidad, además de la que tiene, por distintas razones, ¿no? Porque piensa que se ha equivocado y bueno, pues las especialidades es verdad que son muy diferentes unas de otras, ¿no? Y puede caber. Y luego también hay algunos casos, y pasa mucho, por cierto, en enfermería, de hacer todas las especialidades, ¿no? Digamos, de tener de profesión residente, al menos por un periodo inicial de la vida laboral, ¿no? Bueno, la pirámide de edad, que viene de los datos de los profesionales, y luego en la parte de homologación de títulos, también ahí lo que hemos hecho, y ya iremos viendo, y algo veremos luego de los resultados, hasta ahora el comité de evaluación de los títulos de extracomunitarios, porque los que son comunitarios se homologan sobre la marcha, digamos, ¿no? Bueno, puede haber alguna exigencia en algún caso de algún país de completar algo de formación, el tema del idioma, pero bueno, ese es muy rápido y directo. Y en el otro caso, el comité de evaluación se reunía cada 2 meses y ahora se reúne 2 veces al mes, ¿no? Entonces analizamos más expedientes, pero no siempre es fácil el reconocimiento de títulos de otros países porque tienen que cumplir con los criterios de la Directiva Europea, de años de formación, contenido, y bueno, pues dependiendo de los países no siempre es fácil. Había un dato una variable sobre la que hasta ahora no se había actuado, y seguramente sabéis que este año pues se ha hecho un esfuerzo presupuestario para incrementar las plazas en medicina. Los datos, y ahora os lo comento, son 52 millones este año para las universidades que incrementen las plazas. Hemos llegado con esta medida a contar con 750 plazas más que el año anterior. Digamos que es pues un incremento, si no recuerdo mal, es el 13%, sí, está aquí, pues un 13% sobre las que el año pasado estaban ofertadas. Sobre las memorias de verificación, un 9, 548, pero bueno, el dato cierto que nos importa son las 750 más, bueno, porque ahí había 2 razones. Primera, dices, bueno, pero esto es para dentro de 6 años, efectivamente, es para dentro de 6 años, y seguramente en ese momento pues la pirámide de edad de profesionales será distinto, bueno, pero la demanda, sobre todo en variables fuera del modelo solo de profesionales o en el último renglón que venía de tasa de mortalidad o del envejecimiento de la población, si los datos que queramos más epidemiológicos también nos llevan a que el incremento de profesionales todavía va a ser necesario. De hecho, ya se ha ido incrementando. Bueno, esto, como diría Pepe Martín, dice, estamos metiendo muchas cosas en la olla y la olla un día explotará, pero yo recuerdo haberlo escuchado hace 20 o 25 años y de momento todavía no ha explotado. Así que bueno, vamos a confiar en que algo estaremos haciendo para ir conteniendo el tema, ¿no? Vale. El por qué se ha hecho el incremento de plazas es porque, bueno, llevábamos un tiempo en el que, sobre todo en estos últimos años, en que las ofertas de las plazas de grado y las plazas de formación sanitaria especializada tenían un gap, bueno, que si vamos a egresados de medicina y oferta de formación sanitaria especializada, es que no tenemos, es que da igual que incrementemos la oferta de formación sanitaria especializada si no hay estudiantes o egresados de las facultades que puedan acceder. Dice, bueno, hay profesionales que en su día, o médicos que en su día no pudieron acceder a
a las plazas y que podrían ahora hacerlo. Y de hecho, bueno, todos los años hay, pero ya es un número muy bajo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, en los últimos 5 años han tenido muchas más plazas. O sea, que los egresados nuevos no ocupan. Ahí tenemos un gap de más de 1.000, 1.500. Yo creo que seguramente estaremos en este año, al menos entre los que salen de facultad en el curso, a la oferta que hacemos de formación sanitaria especializada, que habrá que reflexionar si esa oferta también hay que controlarla, sobre todo en las especialidades que tienen superávit. Lo que pasa es que ese es un melón que también tiene sus dificultades, ¿no? Pero no tiene sentido que al final las especialidades compiten entre sí. Entonces dices, bueno, es que se quedan de familias sin cubrir. Ahora vamos a ver también con más detalle el tema de familia. Dice, bueno, es que oferta casi el 30% de todas las plazas. Entonces lo más lógico es que si hay alguna que se queda sin cubrir, sea la que tiene, si de familias se ofertan 2.455 y la siguiente, que si no recuerdo mal es pediatría, se ofrecen 500, o sea que tiene, como quien dice, 2.000 más ofertadas que la siguiente, pues lo lógico es que si de alguna se quedan plazas sin cubrir, sea de la que más oferta, ¿no? Pero bueno, como os decía antes, en el tema de homologaciones de títulos, bueno, pues actuando sobre esa variable, ha habido un incremento en el reconocimiento de títulos con toda la dificultad, como os decía, que supone. En la parte de Unión Europea no tiene dificultad, es decir, como veis los números son altos y nos cuesta un poco más en el caso de países de fuera de la Unión Europea, ¿no? Que los resultados, esa curva es la de los expedientes, lo que antes os comentaba, de los expedientes que se han podido evaluar, pero bueno, en muchos casos hay que después tienen que hacer prácticas o de 3, 6 o 9 meses o tienen que hacer una prueba adicional de conocimientos, es decir, que tienen alguna otra derivada para poder de verdad tener el título de homologado, ¿no? Bueno, y porque además la directiva europea es lo que marca, ¿no? Si en algún momento habrá que revisar. Hay ahora un proyecto en marcha que está en varias comunidades autónomas, un proyecto europeo, Héroes, se llama Heroes, que va a tratar de analizar también cómo en los distintos países de la Unión Europea se está abordando distintos temas de recursos humanos y entre ellos también el reconocimiento de títulos o cómo se integra o no a profesionales de otros países de fuera de la Unión Europea, que igual nos arroja luz, ¿no? Como decía, atención primaria, que digamos que es el que centra, ¿no?, pues todas las miradas, porque las centra la atención primaria en sí, por lo tanto también la medicina de familia y comunitaria, que recuerdo de alguna otra sesión cuando estaba aquí en el SAS en profesionales, que analizábamos la pirámide de edad de los médicos de atención primaria, y es que era una T, o sea, era así y una T. Y claro, esa T ya iba en la parte de arriba de la T, llegando a la jubilación, y por lo tanto lo que quedaba no daba para cubrir esa... daros cuenta que esto eran todos los que en los años 80 se incorporaron a la atención primaria. En algunos casos, además, no todos venían de haber hecho la especialidad vía MIR, sino también con la homologación de los pre-95 y demás. Se abrieron centros de salud. Yo recuerdo el dato de Andalucía, que todavía son los que más tengo en la cabeza, del histórico, pues de 250 centros de primaria cuando se recibieron las transferencias a 1.500, que no sé cómo estaremos ahora, pero más o menos eran esos 1.500, pues todo ese crecimiento precisó de profesionales sanitarios con la reforma de la atención primaria, y esto ha pasado en todo el país. Entonces se absorbió pues todo lo que, además de aquella que no había, buena parte venían de no haber números clausos en las facultades de medicina, y teníamos una sobreabundancia de médicos, que de hecho yo creo que es parte de lo que impulsó también, ¿no?, toda la expansión de los centros de atención primaria. El problema es que luego no hemos formado suficientes, o no, estos últimos 10, 15 años han sido difíciles para poder garantizar la cobertura de todos esos puestos. En todo caso, también comentar sobre la atención primaria, que es un problema que no es exclusivo de España, es decir, que el problema de las dificultades de cobertura
de médicos en las zonas rurales, de difícil cobertura o alejadas, es un problema. Cualquiera de los estudios que hay de la OMS o de la OCDE lo podéis ver, vamos, común a todos los países. En Francia hace poco salía la noticia, no recuerdo en qué medio, que fletan aviones para determinadas zonas en determinados días de la semana para ir a cubrir consultas, ¿no? Y dices, jo, en fin. Y hace poco en el último examen también tuvimos una visita de Bolivia, del el viceministro de Sanidad, porque están organizando la formación sanitaria allí, y nos comentaba que tenían exactamente la misma dificultad. Cubrían bien las zonas urbanas, pero no cubrían las zonas rurales o alejadas, ¿no? Esta es un poco, bueno, pues la representación de nuestra oferta y acreditación de plazas de medicina de familia. Ahora mismo estamos ofertando el 98%, es decir, prácticamente el 100% de las plazas que están acreditadas, pero hay diferencias por comunidades autónomas a la hora de la oferta, que si hiciéramos un esfuerzo de situarnos, y ahí os lo planteo, de situarnos todas las comunidades autónomas, se situasen en la media o en el mejor o en el intermedio, pues bueno, tendríamos esas plazas adicionales que muchas veces se demandan. Es verdad que tampoco es fácil, porque hay que garantizar que la formación que se hace a los especialistas es la adecuada, ¿no? Y eso también, bueno, exige un esfuerzo, ¿no? Y tener profesionales que hagan de tutores y demás. Estos son la representación también de los especialistas en medicina de familia y comunitaria. La primera, esta es la que está en el estudio de necesidades, que es de especialistas tanto en hospitales como en atención primaria, y esta es solo en atención primaria, ¿no? Es parecida la representación, ¿no? Como veis, no tiene, bueno, está un poco girada en la de abajo, pero tiene un esquema muy similar. También de esta reflexión surge por lo menos una parte de la argumentación de la especialidad de urgencias y emergencias, ¿no? De poder diferenciar y asegurar cómo direccionamos a profesionales a un lugar y otro. Si queréis lo debatimos, pero el argumento está ahí. Yo no sé si va a ser verdad o no, pero lo sabremos en poco tiempo, ¿no? En un par de años. Este es, como os decía, el incremento que se ha hecho de la oferta en medicina de familia y, bueno, sobre todo el crecimiento desde el 2018, y parte del problema que tenemos hoy, que desde el 2010 lo que tendríamos que haber hecho, porque ya sabíamos que había escasez, ya nos lo decían también los estudios de necesidades, tendríamos que haber ido incrementando, pero sobre todo en los años 12, 13, 14, la bajada es importante. En realidad no lo recuperamos hasta el 18. En el 18 más o menos estabilizamos, me parece que son 6 plazas más que en el 2010, pero es a partir de ahí cuando se produce el crecimiento, pero claro, tienen que después hacer su periodo de formación. En el informe, en todo caso, de necesidades lo podéis ver con más detenimiento, cómo se ha ido también reduciendo la diferencia entre acreditación y oferta, aunque todavía hay que hacer un esfuerzo de incrementar las plazas acreditadas. Con esa formación, con ese trabajo ya realizado y el que está proyectado hasta esta convocatoria actual, que está estos días cubriéndose, la perspectiva en rojo es lo que va a salir de los residentes que están ahora, ¿no? Pues incrementaremos la oferta, de manera que el cálculo hasta 2027 viene a ser que se jubilan alrededor de, si se jubilan en la edad que corresponde a la jubilación, algo más de 12.000 profesionales de medicina de familia, pero habremos formado 14.000 con los que tenemos. Pero claro, esto no lo tienes de hoy para mañana, ¿no? Unos se te jubilan en un año y te salen en otro, ¿no? Pero bueno, ya en este año pasado, o sea, los que salieron en mayo del año pasado de la residencia, ya en familia teníamos 200, creo que eran 207 más que en el año 2018, solo de familia, ¿eh? En total, de todas las especialidades, eran 850 egresados de las residencias
de distintas especialidades, más que en el 2018. Pero bueno, ahí veis que todavía tenemos ese problema con la pirámide de edad y cómo cubrirlo. Pero también hemos hecho otra medida adicional que puede ayudar a cubrir hacer esa transición entre lo que estamos produciendo y cuando tengamos los resultados, o sea, como estamos ofertando las plazas y cuando tengamos el resultado de los 4 años de residencia, que es la jubilación activa mejorada, que bueno, todavía está iniciándose la utilización en primaria, pero bueno, que lo que viene a plantear es lo que se hizo también durante la pandemia, que es que se puede compatibilizar la prolongación en el servicio activo y la jubilación, de manera que tú sigues en tu puesto, está para médicos de familia y pediatras de atención primaria, llegas a tu edad de jubilación, te jubilas, te prolongas, tienes que hacer la jubilación, pero prolongas no. Bueno, pero vamos, que la regulación que se ha hecho en el INS es solo para medicina de familia y comunitaria en lo que estoy contando, que es la jubilación activa mejorada, ¿eh? No digo que no se pueda prolongar el servicio activo, pero en este caso compatibilizas el 75%. Bueno, se hizo durante la pandemia, sí, pero ese finalizó ya en diciembre del 21, finalizó esa posibilidad. Bueno, luego se prorrogó al 22, pero ya. Sí, pero vamos, que la norma lo que dice. Sí, pero que es que no está, es que está explícitamente, si lo podéis leer, ¿no?, en la disposición transitoria 35ª, es la compatibilidad de la pensión contributiva de jubilación con el trabajo de los facultativos de atención primaria, médicos de familia y pediatras adscritos al Sistema Nacional de Salud con nombramiento estatutario funcionario. Esta norma está para eso y se compatibiliza el 75% de la pensión con el sueldo habitual. Digamos que también se puede hacer una jubilación a tiempo parcial con el mismo 75%, con lo cual prácticamente es trabajar media jornada cobrando lo mismo, ¿no? Porque el 75%, los médicos que cotizan en el máximo, pues vienen a ser 30.000 euros adicionales por esa parte de la pensión, o 30 y algo, ¿no? Digamos que ahí. Vale, sí, si queréis luego lo comentamos, lo intentaré. Pues muy bien. Vale. Bueno, total, que digamos que así como a mitad de la conferencia o de lo que os voy a contar, tenemos más médicos, hay más médicos especialistas, homologamos y reconocemos más titulados de otros países, pero es verdad que hay desequilibrios, ¿no?, en varias especialidades. Y fundamentalmente en medicina de familia, sobre todo porque tiene una pirámide de edad la plantilla con muchas jubilaciones muy numerosas en estos años. Por eso también hemos actuado con esta última medida de la jubilación activa. Fundamentalmente viene de esa disminución de la oferta de plazas en la primera parte de la pasada década y que, lógicamente, ha comprometido el reemplazo, pero bueno, también entendemos que con el esfuerzo que se hace desde 2018 se va a poder ir mejorando. Y también hay que tener en cuenta que esto hay veces que la oferta de plazas no la hace el Ministerio. Es decir, es verdad que el Ministerio gestiona la cobertura de las plazas y el examen y la adjudicación de las plazas, pero las plazas las ofertan las comunidades autónomas. Y es la Comisión de Recursos Humanos la que aprueba la oferta de plazas cada año. Digamos que la parte de la cogobernanza está presente en todo esto, ¿no? Quien acredita las plazas y dice cuáles quiere sacar o no en la comunidad. Es verdad que el Ministerio podría tomar la decisión de determinadas plazas, decir que no se ofertan, ¿no? Es más difícil lo de hacer que se oferten todas, aunque este año, por ejemplo, para la oferta de este año, en el Consejo Interterritorial previo a que ya se publicara, se cerrara la oferta, la ministra Carolina Darias les lanzó el órdago a los consejeros y consejeras de llegar al 100% en familia y en la medida de lo posible en psiquiatría y psicología clínica, porque es también, como bien sabéis, donde la demanda también se ha incrementado mucho en la pospandemia y por eso se llegó al 98%, salieron casi 100 plazas más de medicina de familia. Entonces, bueno, esa parte
pero digamos que luego es lanzar un reto que se recoge o no se recoge por la otra parte, ¿no? Y en la parte de no ofertar algunas o ejercer esa potestad, hasta ahora no se ha hecho nunca. Bueno, porque no parece, aunque yo creo que hay que llegar a un acuerdo, como os decía antes, de revisar qué se oferta y qué no se oferta, porque, por ejemplo, en Francia, desde el año 2017, estableció que un 40% de la oferta tenía que ser para medicina de familia, en el caso de MIR. ¿Por qué? Porque es que si no haces eso, retrayendo de las demás, no lo vas a poder cubrir nunca. Bien, y luego hay otra parte que tiene que ver también, o sea, en la parte de retención de los profesionales, y en el estudio se plantea también que son las políticas de recursos humanos, ¿no? Y que bien sabemos, ¿no? Y seguro que os lo han explicado bien en el módulo, que no solamente la parte retributiva, que también es muy importante, pero hay otro tipo de incentivos y políticas de recursos humanos que son muy importantes a la hora de retener a profesionales o de atraer a profesionales. Y en todo caso, en relación a lo que también comentábamos del número de médicos que tenemos en relación con el entorno, digo porque a veces solo nos miramos a nosotros mismos y con eso, bueno, está bien vernos a nosotros mismos y ver nuestra evolución histórica, pero también hay que contextualizar y ver si además de que estemos mejor o peor, hay cómo está nuestro entorno, ¿no? Y nuestro entorno, que fundamentalmente es el de la OCDE o Unión Europea, según lo queráis ver, pero OCDE, estamos bien en el número de médicos por habitantes y tampoco ha ido tan mal la evolución en salarios, aunque aquí hay más variabilidad y luego empieza ya a haber también cierta competencia en salarios. Es verdad que hubo una pérdida, sobre todo en los primeros años de la crisis, pero bueno, igual que hay países que no han recuperado, en España algo se ha recuperado, ¿no? Tampoco. Y os comentaba que eso también hacen un análisis en este estudio de la OCDE, el de Health at a Glance del 2022, sobre la importación que hace sobre todo Alemania y Reino Unido de profesionales de Pakistán o de India, que claro, ya empieza, por ejemplo, India a retener a más profesionales mejorando sus condiciones laborales y salariales, y se avecina ahí, bueno, desde luego un problema para estos países, pero también una competencia extrema para el nuestro, ¿no? Si nuestra oferta de condiciones laborales y salariales no es la adecuada en los próximos años, pues seguramente ahí vamos a tener un polo de atracción que nos puede complicar un poco la vida. Por lo tanto, políticas de recursos humanos es la otra clave, y es otra clave en la que también ahora vemos, bueno, que también se han ido haciendo cosas, sobre todo en la temporalidad. Es verdad que los datos que nos dan, los datos que se han reportado para el estudio de necesidades en 2021, daban un dato de reducción de facultativos, fundamentalmente porque se reducen los de primaria, porque en las especialidades hospitalarias aumenta, pero en primaria baja, y primaria tiene un volumen alto de profesionales. Pero aquí, como habréis podido observar, si os habéis puesto a bucear en las distintas fuentes de información, según donde mires, el dato es diferente. Entonces, aquí sale que disminuye, pero si luego te vas a los datos que se reportan para el SIAE, o sea, para el Sistema de Información de Atención Hospitalaria, bueno, especializada, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, el empleo médico ha subido, y el empleo en general de las plantillas sanitarias. Y en el SIAP también ocurre lo mismo, también hay un incremento en el número, aunque si luego miras los números absolutos, el dato es más bajo que el que tenemos en el informe, porque en unos casos se habla más de plazas y en otros se habla de personas, de efectivos, ¿no? Bueno, esta miscelánea que tenemos, que es difícil a veces de desbrozar. También hay que tener en cuenta que también estamos, y el número de colegiados ha ido aumentando paulatinamente en la última década, que también vamos incorporando titulados de otros países, ¿no? Nosotros en homologaciones de
de títulos tanto de medicina, ¿no? Si es de egresados de las facultades como de especialistas, es un número anual muy alto el que se homologan. O sea, en títulos solo, pues 4.000, 4.500 al año. Es verdad que muchas veces son homologaciones que probablemente después no signifiquen una incorporación a nuestro mercado laboral, ¿no? Porque son personas de otro país europeo que vienen y se van, pero a veces nos preguntamos, ¿no? Allí dice, ¿y dónde están todos esos profesionales, ¿no? Porque, bueno, hay mucho incremento en el empleo privado, ¿eh? Que ahí a veces, como los estudios de necesidades los centramos en el Sistema Nacional de Salud, se nos escapan también, y yo creo que ahí ASPE, la persona, tiene razón, que también hay que incorporar, porque al final van ahí. Hay que incorporar y habrá que también comprometer también un incremento de su compromiso con la formación sanitaria especializada, ¿no? O replantearnos algunas cuestiones. En cuanto, ahora luego hablamos también de los que migran, ¿no? De los que se van. Si miramos el boletín de empleados al servicio de las administraciones públicas, desde el 2018 al 22 el incremento, es verdad, ahí están todas las profesiones, ¿no? Todos los trabajadores sanitarios, el incremento es casi de un 20%. Son casi 100.000 empleados más. Bien, o sea, en la parte de empleo y de ofrecer empleo, bueno, pues no parece que estemos ahí, ¿no? Oferta la hay en el país, oferta de empleo. La otra parte que comentábamos, que la temporalidad, que es un mal endémico de nuestro sector, sabéis que la Ley 20-2021 quiere poner, y además es un compromiso del plan de recuperación, el poner el contador a cero y llegar a lo que ya en la Ley de Presupuestos Generales del 17 y del 18 se mantenía, de lograr una temporalidad del 8%. Así, en general, en el empleo público, en sanidad, cuesta mucho porque los procesos son complejos, aunque supongo que aprenderemos a hacerlos más rápidos y simples, ¿no? Con un poco de tarea, porque hemos dedicado mucho esfuerzo al empleo temporal, esfuerzo y recursos, y casi ninguno al temporal, ¿no? Aquí, bueno, ya empezamos, lo recuerdo bien, con la aventura de la BEC y algunas otras cosas más, el 17, y a convocar OPEs y a coger pues la rutina, ¿no? Porque al final cuesta, pero bueno, coger la rutina y montar un equipo para dedicarse a la oferta de empleo público, que antes era una cosa casi, ¿no?, excepcional y extraordinaria, y montabas el equipo que luego desaparecía cuando se acababa la oposición, ¿no? Dicen, no, hombre, no, que tú lo que tienes es que tener eso, y en su caso incluso que eso te pueda servir como elemento para poder tener la cobertura de la temporalidad, ¿no? Pero bueno. Bueno, que siguiendo eso, sabéis que el año pasado, en julio, ya es porque así además estaba comprometido para que antes del día 8 de julio, y se publicó en el boletín el día 6, un Real Decreto Ley que modificaba el artículo 9, que establece los tipos de nombramientos en el Sistema Nacional de Salud, del personal estatutario. Se convalidó después el día 14 en el Congreso sin ningún voto en contra. Y desaparece el término eventual del Estatuto Marco, que yo casi me emociono, ¿no? Bueno, no me emocioné ese día, sobre todo el día que también se ratificó en el Congreso, porque, bueno, quienes hemos estado trabajando en recursos humanos o, bueno, o en cualquier otro departamento que tuviera que ver con recursos humanos, que es difícil que no haya ninguno que tenga algo que ver en este sistema, eso es algo al que a veces le damos, ¿no?, como que lo amortizamos. Aquí las buenas noticias las amortizamos en horas, casi ni siquiera llegan al día siguiente. Pero tiene mucha importancia esta modificación en el sistema en el que estamos, ¿no?, que es el sistema estatutario. No, sin entrar a discutir el fondo de si este es el mejor régimen laboral para el personal sanitario, pero cambia las reglas del juego y las cambia mucho. Sobre esto ya llevábamos un tiempo reflexionando, vamos, por lo menos algunos y algunas, porque cambia también la dinámica sobre todo en los servicios médicos hospitalarios, ¿no?, en los que la contratación venía a ser eventual y se mantenía mucho. De hecho, eran casi que las categorías que más temporalidad tenían, o unas de las que más temporalidad tenían, y en parte porque no se ofertaban todas las plazas para mantener
los equipos, ¿no? Claro, eso plantea un riesgo también ahora y por eso habrá que seguir dando pasos en singularizar puestos y establecer a lo mejor pues, perfiles en determinados puestos, porque si no puedes desmontar equipos, yo que sé, equipos de trasplante o de técnicas en las cuales no es simplemente que te venga el especialista de una determinada especialidad, sino que tiene que además ofrecer un conocimiento concreto de determinada técnica. Bien, es verdad que para eso también hay que, digamos, que democratizar la formación de las técnicas o de determinados procedimientos, ¿no? Y que el acceso pueda ser por igual a cualquier residente o cualquier adjunto, independientemente del centro en el que esté. Pero bueno, seguramente eso es para otra charla, ¿no? Bueno, sobre la temporalidad, aquí os tengo otro bueno, un informe que hace anual del estado de salud en la Unión Europea de cada país y bueno, pues también reflejan un poco todos los datos que hemos visto, ¿no? Y desde luego señalan la temporalidad como uno de los elementos o de las debilidades, ¿no? de nuestro sistema. Condiciones laborales, que era otra de las cosas que comentamos, pues ahora mismo estamos en una revisión del Estatuto Marco, un proceso que estamos haciendo en paralelo con el ámbito de negociación, con los sindicatos más representativos del sector y también con las comunidades autónomas, ¿no? Para poder llegar a un consenso, que después supongo no, deberíamos o debemos llevarlo al Foro Marco de Diálogo Social, digamos, para cerrar el proceso y que después pasará al Parlamento para su debate en Cortes, ¿no? Bueno, pues todo esto además lo hacemos y lo tenemos que hacer en un esquema de cogobernanza, de que muchas de las competencias están en las comunidades autónomas, no están, digamos, y no hay, digamos, ni siquiera se pueden fijar, se va a poder ir mucho más allá en el Estatuto Marco, ¿no? Aunque intentamos llegar a consenso de homogeneizar, sí que lo estamos haciendo también dentro de la Comisión de Recursos Humanos y del Consejo Interterritorial en el buscar acuerdos de mínimos, ¿no? Que por lo menos pueda ayudar. Pero es verdad que desde las transferencias de los años 20, de principios de este siglo, 2001, ¿no? Fue cuando se cerraron, digamos que todo el mundo ha ido, ya con la experiencia previa de quienes tenían las transferencias, desarrollando su propia, bueno, con muchos elementos comunes, como es lógico, pero haciendo cosas diferentes, digamos, ¿no? Lo cual genera también problemas, ¿no? Se hace también pensando en que con eso compites y atraes más que el vecino. Yo no creo que se trate en verdad de eso, ¿no? Que esa dinámica no es buena para el sistema, no lo es. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos, dentro de del respeto a las competencias de cada administración, intentar coordinar en algunas cosas acciones comunes. Lo hemos hecho recientemente para las OPEs de estabilización de mínimos comunes y con las variabilidades que a veces son difíciles de saltar porque son normas de las comunidades autónomas que si no tendrían que modificar. Lo hemos hecho para los puestos de difícil cobertura, también es verdad, pues con unos catálogos amplios, pero bueno, son pasos que yo creo que son importantes para avanzar, pero bueno, que es un grado de dificultad también, ¿no? Es muy rico nuestro Sistema Nacional de Salud, ¿no? Y se encuentran y podemos encontrar experiencias muy interesantes, a veces poco conocidas. Ahí también intentaremos tener un repositorio de medidas, pactos, iniciativas, también por lo mismo, porque a veces nos falta información, pero tiene también sus dificultades. Bueno, y luego viene esto que decía de fakes, ¿no? De leyendas, habladurías y bueno, los datos que lo pueden represar. Hay una parte, algo hemos comentado, lo de que si pueden quedar plazas sin cubrir, ¿no? Y otra cosa que se dice que, bueno, que la exigencia que es muy alta, que debería del sistema, el examen MIR, servir únicamente para priorizar, ¿no? O para establecer un número de orden. En la convocatoria de este año es un 93% de los aspirantes los que han
superado la nota de corte porque hemos modificado para ampliar ese número. No, desde luego no somos partidarios de eliminarla, ¿no? Parece que tiene que haber un mínimo, pero daros cuenta que el 93% acceden, ¿no? El cupo de comunitarios ahora mismo es del 6%, pero como os decía antes, se puede llegar al 10%, que además se plantea ya en la propia orden de convocatoria como una sesión extraordinaria, en el que además de extracomunitarios también pueden participar aquellos que no han elegido, ¿no? No han elegido por cualquiera de las razones, pero no han resultado adjudicatarios. Pueden también sumarse o se les convocará a esa sesión, aunque bueno, esperemos que no sea necesaria, ¿no? Ese proceso, como os decía, está ahora en marcha y entonces ahora estamos en el periodo de qué especialidad se agota primero. Ayer se agotaron derma y plástica, que es curioso, ¿no? Las vocaciones médicas son curiosas. Es el mercado, efectivamente. El mercado manda mucho en la elección de especialidad. Pero bueno, ya hay 14 de familia que se han cubierto, alguna más que el año pasado. Entonces, bueno, vamos a mantener el optimismo y luego pues está el quién se lleva los mejores, quién se lleva más. Bueno, estamos en un periodo que tiene cierto grado de interés, ¿no? Para los medios locales y para los medios del sector. Hay otra de las cuestiones que habréis oído también es si debería de haber una convocatoria extraordinaria de MIR de Medicina de Familia. Estos son algunos recortes de distintas noticias, ¿no? Pero, mira, esta de la derecha es de ayer, ¿no? En la que relatan, porque tuvimos un consejo interterritorial el lunes, y relatan que alguien ha dicho, un consejero, que pedía el aumento de los ratios en las universidades, o sea, de las plazas, de ratios, bueno, y ampliar la oferta de residentes. Dice, bueno, dice, pero ¿qué me dices? Si eso ya lo estamos haciendo, ¿no? Dice, ¿más? Pero ¿dónde hay más plazas? Dice, una convocatoria extraordinaria de 1000 plazas más de MIR de familia. Bueno, las plazas tendrán que tener, la oferta tendrán que tener detrás una plaza acreditada para ofertar una adecuada formación a los residentes, ¿o qué? ¿O contamos 2 por plaza? Y que se las sabían. No, porque además si algo tiene nuestro sistema de formación y que está muy reconocido es por la calidad de la formación. Bueno, y de la nota de corte, de que no debería de haber porque se quedan miles sin poder acceder porque ponemos una nota de corte, lo cual no es cierto, ¿no? La nota de corte además se ha modificado el año pasado, se valoró en la Comisión de Recursos Humanos y en el Consejo Interterritorial a propósito de ese debate de eliminarla, se redujo. Pues antes se contaban las 10 mejores notas, ahora el 10% de las mejores notas. Antes era el 35% donde se ponía el corte y ahora el 25%, lo cual ha supuesto que para este año, con esos criterios, si hubiésemos aplicado los anteriores, tendríamos 1.418 aspirantes menos. Es decir, que ahora hay 1.418 proporcionalmente aspirantes más. Y en términos absolutos, sobre el año pasado, que había más solicitantes, son 861 candidatos más a elegir plaza. Por lo tanto, bueno, tampoco ahí parece que ese sea el problema. Otro de las cuestiones que se plantean, el éxodo de médicos, que os digo, yo llevo desde, recuerdo la primera vez en el año 2015, en una conferencia de los colegios de médicos de Andalucía en Huelva, que estaba también en la Organización Médica Colegial y que me invitaron a participar en una mesa y fue la primera en la que puse los datos claros de la OCDE sobre la migración de profesionales sanitarios, médicos y enfermeras. No es cierto lo que se dice, no es verdad. Una cosa es los certificados que se piden de idoneidad para poder ejercer y otra cosa es los que se van fuera, pero que vamos a la estadística y ahora os pongo ahí, y luego como lo vais a tener lo podéis ver más despacio, que es que no se van, que no es verdad, ¿no? Pero bueno, estos son titulares, ¿no?, de la fuga de médicos, la fuga de batas blancas, el éxodo de médicos, y en verdad cuando luego vamos a las cifras de la OCDE, pues no es así. O sea, si lo vas viendo año a año, incluso si coges, que ahora lo veremos también, el dato del último año de cada país, pues sale un stock de alrededor de 7.000
médicos que están fuera, pero que llevan estando fuera, como quien dice, ese número toda la vida. O sea, que es que no hay tanta variación. Hubo un poquito de subida en los años en los que aquí había menos oferta de empleo, sobre todo en enfermería más que en medicina, pero se mantiene de una manera bastante estable. ¿Veis? Sí, en la serie de esta estadística el enlace está puesto en la imagen, porque lo que luego lo tendréis. Coges el dato desde el año 2000 y se mantiene en términos muy similares. Este era el anterior era el stock y este el incremento anual, ¿no? Lo que cada año aparece como que van de nuevas y como veis, bueno, como os decía, en el 12, 13, 14, algo en el 15 y luego empieza a bajar, ¿no? Pero son 300 y pico, 400 de media los que cada año se van y que parece un número bastante normal. Si vemos, y en este informe que también os he puesto ahí el enlace, en cuanto al porcentaje tanto de los que son formados en el país y se van, por lo tanto ahí puede haber también estudiantes de otros países pero que estén haciendo el MIR aquí, ¿no? Desde el cupo extracomunitario, por ejemplo. Y los nacidos en el país, como veis, bueno, pues en los países con los que tenemos intercambios de profesionales o de los nuestros se van, son los que sacado aquí porque en el informe viene todo el mundo, ¿no? Pues bueno, pues tampoco tenemos nosotros unos indicadores muy alejados de otros países y además parece lógico, estamos promoviéndola desde la entrada en la Unión Europea, bueno, Comunidad Económica Europea entonces, en el año 86 hasta ahora, estamos promoviendo la movilidad de trabajadores entre los países de la Unión Europea, ¿no? El Erasmus ha promovido mucha movilidad también. ¿Es que la movilidad es mala en sí misma? No lo es. Puede haber estudiantes o residentes, bueno, futuros aspirantes a residentes que prefieran hacer la especialidad en un hospital alemán o inglés porque tienen muy claro lo que quieren hacer y si pueden acceder allí a la formación porque no lo van a hacer. O una vez hecha la especialidad, tener un desarrollo profesional en otro país, no siempre es por las condiciones laborales, muchas veces es por desarrollo profesional por el que la gente se va, sobre todo en este número en el que estamos hablando, que son, bueno, ahí vienen los cruces de tanto en stock como en stock neto, uno con los que se forman en el país y otro con los nacidos en el país y bueno, que son más o menos esos datos que estaban en las otras tablas, pero de otra manera. Y estamos, bueno, pues en esos términos que os comentaba, ¿no? Ya el día que salió en Redacción Médica el titular de que la fuga de médicos y enfermeros es un mito que no debilita el actual Sistema Nacional de Salud, ese día sí que os digo de verdad que sí que me emocioné, ¿no? Porque después de años, ¿no?, en los que de insistiendo, dándoles los datos a muchos medios de que no era cierto, bueno, pues finalmente las fake también se desmontan. La propia organización médica colegial salió dando los datos, ¿no?, de que no llegan a 400 al año. Lo comentó también Beatriz en una entrevista que le hicieron el año pasado en el País, ¿no?, que bueno, no es cierto, es un mito. Y bueno, yo finalizaría aquí y así podemos entrar un poco en debate, ¿no? Como resumiendo un poco, ¿no? Tenemos más plazas de formación sanitaria especializada y llevamos varios años batiendo récords. Yo creo que incluso hay que pensar y repensar la composición de esa oferta. Quizás lo podamos hacer en algún momento de tranquilidad, ¿no? Que nadie le quiera sacar partido a esas cuestiones, ¿no?, a esos debates. Hay un crecimiento muy importante en la oferta de medicina de familia comunitaria, que es una de las especialidades, bueno, desde luego la que más crece en valores absolutos, pero también en términos relativos tiene importancia. Y ahora la cuestión está, el debate está más en la acreditación de plazas que en la oferta de plazas acreditadas, ¿no? Que de hecho, bueno, ahí estamos con la revisión del programa formativo de medicina de familia, que lleva también aparejado los requisitos de acreditación de plazas, que bueno, que habrá que buscar ese equilibrio entre que las plazas sigan teniendo las unidades, las garantías para la formación, pero que a la vez, bueno, podamos incrementar ese número.
Hemos hecho cambios en los criterios de la convocatoria para ampliar el número de personas candidatas a elegir plaza. Se ha incrementado también el número de reconocimientos de títulos, priorizando las especialidades deficitarias. En una resolución de la Dirección General de junio del año pasado se priorizaron las 5 especialidades deficitarias, que son familia, psiquiatría, medicina del trabajo, radiodiagnóstico y anestesia. He dicho medicina del trabajo también. Ahí tenemos un problema complicado. Casi más en número, más que en el de medicina de familia. La jubilación activa mejorada en atención primaria, que hemos también comentado. El plan de retorno, que es un plan del Gobierno para facilitar el retorno de los profesionales, en nuestro caso adaptado, está también en la página web, sobre todo para facilitar a quien está fuera qué necesita, si se ha formado fuera, aunque sea nativo de nuestro país, o haya estudiado fuera de la especialidad, que necesita de homologar el título, de cómo entrar en las bolsas de empleo, etcétera, para que sea fácil el retorno. La estabilidad laboral y reducción de la temporalidad, que ese es un trabajo que está iniciado, que como bien sabéis, todas las comunidades autónomas en tiempo y forma sacaron la oferta de empleo público y también las convocatorias de las plazas antes de final del año pasado, que tienen que estar resueltas antes de final del 2024. Se ha hecho un acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos para la incentivación de los puestos de difícil cobertura, que ya había iniciativas en marcha en comunidades autónomas. Este es un tema interesante y complejo. Es muy difícil la definición y ahí le hemos dado una vuelta. Ahora que está aquí Pilar, las vueltas que le dimos aquí a buscar una definición o una manera de identificar los puestos de difícil cobertura, hemos intentado ir, aunque no es lo que habitualmente se hace, más al origen de la difícil cobertura que al análisis del puesto en sí mismo. Es decir, ¿qué hace que un puesto sea de difícil cobertura? Pues mira, por las distancias del hospital más cercano, probablemente el nivel de empleo medio que pueda dificultar las cuestiones familiares, el precio de la vivienda en la zona, en fin, que hay muchos elementos. Creo que son 13 los criterios, 13 o 14 los criterios que encontramos de definición, y planteamos que al menos 3, a los que la comunidad autónoma también puede añadir otros 2, se deberían de contemplar para que el puesto se pueda definir de difícil cobertura. Y de igual manera los incentivos, ¿no? Que también hay un abanico amplio tanto de incentivos económicos como de otro tipo, ¿no? De flexibilización de la jornada, de priorización, de tener prioridad para actividades de formación, digamos, un factor acelerador en la carrera profesional, que al fin y al cabo es un incentivo económico. Bueno, una serie de elementos está colgado en la página web del Ministerio el acuerdo. Y, bueno, pues en esa idea de poder ayudar también a comunidades autónomas que todavía no lo habían trabajado en ese ámbito. Y bueno, todo ello, como decía antes, dentro de una dinámica pues, de cogobernanza, de coordinación, de cooperación y de cohesión, que no siempre es fácil, pero desde luego es muy importante, ¿no? Y bueno, yo hasta aquí espero no haberos aburrido, haberos dado algún elemento para que os dé vueltas la cabeza en casi todo lo que he puesto los enlaces también para que podáis ver los documentos y nada, muchas gracias y quedo a vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias, Celia. Desde luego que has dado elementos para el debate y ahora vamos a tener oportunidad de No se oye el micro. No se oye. No, yo sí te digo por No se oye. Por los que están... No, un segundo. Espera.
Se han quedado mudos. Ya. Ya me oye todo el mundo. Bueno, esto es, Leo, estoy en una diapositiva que has puesto, más médicos especialistas, homologados, y reconocemos más títulos de otros países. También dices que ganamos más los médicos, un 1% más. No, que en el periodo... En el aquí, periodo del 2010 al 2020, en términos reales, ha crecido un 1,1 para atención primaria y un 1,4 para atención especializada. Porque sobre entonces las listas de espera, tanto quirúrgicas como de consulta, como de la demora media, las listas de espera, es que no lo entiendo, entonces también dame una solución. No, vamos a ver, el problema de las listas de espera que tenemos ahora tiene, como casi siempre las listas de espera son multifactoriales, ¿no? Pero en este caso están claramente vinculadas a la menor actividad durante la pandemia. Totalmente, vamos, hubo bueno, mira, yo estaba de gerente en el Servicio Cántabro de Salud durante la pandemia, ¿no? Hasta hace un año. Y ya había lista de espera, pero la lista durante la pandemia, y aquí pues a lo mejor tuvo menos incidencia en Andalucía, pero vamos, los datos no en relación a la actividad, o sea, durante el tiempo que estuvimos de confinamiento, la actividad programada desapareció, se quedó la actividad urgente, bueno, desapareció, quedó alguna, la habitual de los procesos más graves, ¿no? Oncológicos y demás, pero no había una actividad quirúrgica programada ni de consulta, y la recuperación después se hizo teniendo en cuenta los protocolos COVID, ¿no? Porque todavía no teníamos vacuna, es decir, todo el año 2020 y parte del 2021 seguíamos teniendo circuitos separados, los protocolos para los pacientes cuando entraban en quirófano eran, bueno, más estrictos, digamos, que hacían que el volumen de actividad, por los tiempos que se dedicaban también a la entrada sobre todo, hacía que hubiera menos actividad, y los números están ahí. Entonces, todo eso es una cola que se arrastra y que ha aparecido, más lo que de las menor número de consultas también sale en cuanto empiezas a abrir las consultas y te ingresan en las listas de espera, pero más profesionales hay. Sí, pero yo me estoy refiriendo no solamente a la pandemia, es que las listas de espera no están ahora, no Sí. están a consecuencia de la pandemia, antes existían también, Sí. y no es espacio físico, porque yo puedo abrir por la tarde, puedo abrir un sábado, puedo abrir un domingo, ¿eh? Como estoy haciendo, estoy abriendo los sábados, y la lista de espera no para de subir. Pues dímelo tú. Y la demora media no para de subir. Sí, sí. Y entonces, si hay más gente y hay más espacio físico se está abriendo y algo está ocurriendo. No, yo creamos que, Okay. mira, pasa igual cuando tienes, por ejemplo, un conflicto. Yo he vivido algunos complejos, ¿no? De meses o semanas de conflicto médico y, por lo tanto, de parada de la actividad. En poco tiempo, o sea, en un mes, 2 meses, pierdes un montón de actividad. Recuperar esa actividad después te cuesta no el doble de tiempo, te cuesta mucho más, porque nuestros hospitales, en particular, más que pasa en la primaria, cuando se paran, esa es como, no sé, yo no sé mucho de barcos, ¿no? Pero debe ser algo parecido, ¿no? O en alguna otra maquinaria, con los hornos altos pasa, ¿no? Pararlo es una tragedia, porque después ponerlo en funcionamiento y que recupere el ritmo cuesta mucho tiempo. No, eso es así, ¿no? Vamos, que hay mucha literatura al respecto, ¿no? De eso, cómo va. Y luego hay circunstancias también particulares, de determinadas zonas en las que hay más dificultades de encontrar especialistas. Los comarcales, sobre todo los comarcales alejados como Baza, tienen esa dificultad. Habría mucho que discutir sobre eso. Sí, sí. ¿A qué voto? Ya. ¿Ya? Vale. Hola, Celia. Hola. Buenos días. Soy Guadalupe, soy jefa de sección de anestesia, una especialidad a la que se necesita, y el día 30 de marzo dimití de mi puesto en la dirección del Hospital Regional de Málaga.
Has planteado una serie de cosas y yo te voy a plantear otra serie. Estoy totalmente de acuerdo, la fuga de médicos nunca ha sido tal como se ha manifestado y es verdad que había que haber hecho una previsión, que se está haciendo ahora, pero que había haberse producido hace mucho más tiempo y tendría que haber partido desde el Consejo Interterritorial desde mi punto de vista, ¿vale? Actualmente el problema que está ocurriendo, al menos en la comunidad andaluza, es otro. Y creo que ese tema no se está abordando muy bien y creo que es donde está un grave problema. Desde que se concede, sabéis que la exclusividad que se da, lo que está ocurriendo es un mayor número de personas con reducciones de jornada, Eso está ocurriendo en todos los hospitales de las 8 provincias andaluzas. Probablemente después del verano la plantilla de anestesia del Regional de Málaga está reducida en un 50%. En un 50% en la que muchas de esas reducciones de jornada, yo te puedo decir concretamente 3. Una de ellas es una contratación que se hace y la reducción de jornada es por un abuelo en el País Vasco. Estamos hablando de Málaga hacia el País Vasco. Y 2 de ellas son abuelos en Jaén, Málaga, Jaén, ¿vale? Abuelos. No llego a entender cómo a nivel de una gerencia del SAP, como si fuera de otra comunidad andaluza o desde las propias gerencias, no se hacen las auditorías al respecto con respecto a este tema, porque además habría que ver quién en un saliente o quién en una reducción de jornada está teniendo actividad en las privadas. Y ocurre, ¿vale? Por mucho que se ponga, por mucho que salga, si a nivel de ese tema las reducciones de jornada tienen una legislación, pero no tienen un tope. O sea, un jefe de servicio no sabe si dar un 10%, un 20%, un 30%, un 40%. Con respecto a un servicio de anestesia, si hay menos, ¿qué va a ocurrir, Pedro? Que es que las listas de espera en 12.000 y pico pacientes actualmente el Regional de Málaga, hoy están en centrales muchos jefes de servicio de dicho hospital. Decirme cómo se soluciona el problema, cuando además empezamos dentro de poco un nuevo periodo estival, con caída por las vacaciones de los profesionales. Volvemos al último trimestre del año, en donde aquí habitualmente se ponen planes de choque que ya hemos visto que no son eficientes, con gastos de presupuesto, con un presupuesto que no existe, con un control de capítulo 1, y, en fin, no sé qué hay al respecto de las reducciones de jornada, porque yo creo que el problema que tenemos ahora mismo en esta comunidad es ese. Y pon mañana más médicos. Pero está relacionado con la exclusividad, los 900 euros. Los 900 euros. ¿Estaba mal planteado desde el principio? Es que tú tienes que crear efectivamente incentivos y que esos 900 euros vaya en función de una serie de cosas, como no la desprogramación quirúrgica. Es que a partir de ahí el problema está en eso y no va a haber profesionales por ese tema. Es mi planteamiento. No sé cómo lo verás. Sí, lo comparto mucho. Vamos, yo también creo, ¿no?, que de hecho todavía quedan algunas comunidades y que ya las cuentas, vamos, te sobran dedos de una mano, porque me parece que está Galicia, Asturias e Igesa. Creo que ya no sé, Murcia, que ya también ha caído. Quedaba Andalucía también, pero ya no. Y quedan ahora mismo, eso es, Galicia, aunque Galicia ha hecho ya un acuerdo pero bueno, que tiene que ver con la compatibilización de trabajar en un centro concertado siempre que en esa especialidad no haya concertados procesos quirúrgicos, ¿vale? Para no hacerlo sobre la totalidad del hospital. Aunque se supone que tienen encima de la mesa estudiar cómo hacerlo, y en Asturias están también, en los últimos acuerdos de hace menos de un mes, también han mantenido la situación de la exclusiva. Ahora mismo en Ceuta y Melilla hay 2 huelgas del sindicato médico justo con el tema de la exclusividad. Quiero decir que es que, como se decía, estamos rodeados, ya no queda nada, que a lo mejor, y de hecho ahí se está viendo, si al final se modifica, el plantear que tiene que ser a cambio de algo, ¿no?, que tiene que tener un contenido, el complemento de exclusiva, que por lo tanto le dé sentido y sobre todo rebata el argumento de que trabajamos lo mismo y por lo tanto tenemos que cobrar lo mismo, que es el argumento en el que se ha basado todos los cambios que se han hecho, bueno, casi desde hace 15 años, ¿no?, que empezaron a
a decaer el concepto, además de la exclusiva, que además se ha pervertido, porque en realidad no se ha modificado el fondo, lo que pasa es que se ha convertido en algo simbólico la exclusiva, y eso, sobre todo en un primer momento, hace que tengas menos efectivos, ¿no? Y el tema de las reducciones de jornada, tal como lo tenemos regulado, y eso es común al resto de servicios de salud, es muy complicado, es un desastre. La verdad, se ha dicho, para la gestión, sobre todo porque además en algunos casos ni siquiera está regulado el cómo, la planificación, ¿no? Y a lo mejor de un día para otro pues lo tienes que modificar, ¿no? La planificación. Y ahí es complicado porque, claro, partimos de la buena fe, ¿no? De que alguien que pida la reducción de jornada por cuidado de hijos lo hace, pero bueno, que este problema de la reducción de jornada, yo recuerdo en Costa del Sol, con la agencia pública, que era un tema que, pero ya hace más de 10 años, planteaban como que tenían esa dificultad con las reducciones de jornada, claro, porque en esos momentos era de las zonas en las que más oferta privada había. Y bueno, algún programa de inspección con exclusivas se hizo y no son fáciles, luego de resolver, pero se hicieron. Y bueno, y tuvimos algunos disgustos con algunos profesionales. Claro, ahora el panorama es otro, pero que desde luego hay que regularlo, y os digo que es una preocupación compartida, ¿no? Que yo creo que siempre hay que buscar ese equilibrio entre los derechos laborales y los derechos de la ciudadanía, ¿no? Y a veces, claro, pues dices, bueno, no hay suficientes profesionales, ¿vale? Y de hecho uno de los argumentos que hemos tenido que rebatir, y yo rebato con la conferencia de decanos y los estudiantes de medicina, que dicen que no hace falta formar a más grados en medicina. Hombre, las tendencias que tenemos laborales reclaman más médicos. ¿Por qué? Porque hay más excedencias, hay más reducciones de jornada. Hay un replanteamiento en la generación más jóvenes de profesionales de tener un esquema de actividad profesional o de vida laboral distinto del que se tenía hace 30 años. O sea, ya el trabajo no es lo primero. Eso es así. O sea, si no abrimos los ojos a cuáles son los cambios de actitud de los profesionales más jóvenes, pues no lo vemos. Y claro, hay que cubrir 24 horas al día, ¿no? En muchas de las especialidades, y para eso hacen falta más. Y además tenemos más días de permiso, más días de vacaciones. Es que al final tú no tienes que contar y dices, bueno, tengo que cubrir 11 meses. No, no tienes que cubrir 11 meses. O sea, los 11 meses, ¿no? Un mes, quiero decir, de ausencia, porque tengo 11 meses contratados. No, tienes 10. No tienes más de 10. O sea, que necesitas 2 más. Si no calculas también teniendo en cuenta esas situaciones, sobre todo en especialidades, puestos que tienes que cubrir necesariamente todos los días, no vas a tener al final recursos suficientes. Y en las plantillas igual. En las plantillas igual. Hola Celia, buenas tardes. Buenos días. Yo soy Patri, subdirectora de personal del área de gestión sanitaria norte de Almería. Yo quería preguntarte por el tema de los incentivos para las zonas de difícil cobertura. Yo he visto que está colgado en el Ministerio lo que tú has hablado de los incentivos, los criterios para determinar qué es una zona de difícil cobertura, pero claro, a mí que estoy analizando un poco ese tema, del tema de los incentivos, me falta que yo veo que es las intenciones o lo que se pretende hacer, pero ¿cómo se va a hacer eso y los criterios para determinar todo eso? ¿Se va a publicar? ¿Hay algo hecho ya sobre eso? ¿Solamente está ahora mismo ese acuerdo que tenéis ahí puesto, plasmado? Vale. Mira, aquí ya hay acuerdo. Creo que fue en el año 17 o 18. Se hizo un acuerdo en mesa sectorial que ya se aplica, y de hecho yo creo que fue en el 2021 o en el 2020, en un decreto de la Junta se recogió también, y con algún elemento más. O sea que ya hay regulación, que además en esa zona hay parte que también seguro que lo tenéis determinado. Vamos a ver, estamos viendo cómo definir algo en el Estatuto Marco. Algo que tiene que quedar lógicamente abierto, pero sí que tiene que aparecer mencionado la existencia de puestos de difícil cobertura, y que tiene que tener una regulación o una identificación y unos incentivos. Seguramente en el estatuto no tiene sentido ir a más, porque al final eso
tiene que ser objeto de negociación en mesas sectoriales, porque tiene que estar en los planes de ordenación de recursos humanos, ¿no? Entonces, bueno, pero al menos sí que quede enmarcado y que, por lo tanto, digamos que combinamos ¿no? a los servicios de salud, a las comunidades autónomas y a las mesas sectoriales, también a sus interlocutores sociales, a tener que regularlo y determinarlo. No se va a entrar a concretar, pero yo creo que con ese catálogo que hay ahí hay muchas cosas que ya vienen de medidas que ya estaban en marcha en comunidades autónomas como la de aquí. O sea que... Sí, eso es lo que observa, que la mayoría de las cosas que vienen ahí, bueno, ya estaban también establecidas en el plan de resiliencia, ya estaban también, muchas ya están tomadas de muchos de los centros. Entonces, quería saber si había algo más para hacerlo todo más común a todas las comunidades. Eso intenta tener algunos los criterios comunes. Yo tengo mi opinión al respecto, no sé si prosperará o no. Yo creo que tiene que haber también un reconocimiento mutuo de los puestos, de la ocupación de puestos de difícil cobertura. ¿Por qué? Porque si no afecta a la movilidad, a los concursos de traslados, ¿no? Entonces, pues, si es de difícil cobertura, pues es de difícil cobertura aquí y allí, ¿no? Eso ya veremos cómo terminamos resolviéndolo, y si no, pues bueno, luego, como solemos decir, lo resolverán los tribunales, si no, en su caso. Pero si es de difícil cobertura y yo estoy en, no sé, en Pampaneira y mañana me quiero ir a Santiago de Compostela porque resulta que es donde tengo a mi familia, y allí sacan las ofertas y puntúan los puestos de difícil cobertura, me tendrá que contar igual que si hubiese estado en Valdeorras, ¿no? Pero bueno, ya veremos hasta dónde podemos llegar. Y ahora otra cuestión que quería preguntarte, porque he visto cuando estaba hablando de la homologación de los títulos que se habían homologado títulos de especialista de medicina familiar y comunitaria. Nosotros tenemos muchos extracomunitarios, pero es verdad que no he visto nunca ningún título de especialista sin homologar de medicina familiar de medicina familiar, de lo extracomunitario. Entonces, quería saber de dónde están proviniendo, de qué nacionalidad o de dónde viene ese personal, porque quizá a la hora de captar, si existe esa especialidad en otros sitios, pues podamos tender a buscarlos de ahí y no de los países donde nos están llegando ahora mismo. La mayoría son de Cuba y algo de Venezuela. Luego, bueno, puntualmente de algún otro país, pero es la homologación más fácil porque tiene una duración similar a la nuestra. Es que, claro, formación de medicina de familia y comunitaria de 4 años no hay en muchos países. Y, bueno, cuesta encontrarla. De países comunitarios hay más homologaciones, pero tampoco, claro, para los números que nosotros necesitamos ahora no hay. Entonces ahí tenemos una enorme dificultad, ¿sabes? Porque todavía decimos, bueno, pues importamos especialistas, pero es que no hay tanto de dónde importar que podamos, sobre todo si además lo hacemos como deberíamos, que lo que dice la ley es que tienen que ser especialistas para ejercer en nuestro país. Yo ahí lo dejo, vamos, no, está ahí puedo leer. Palabras pedidas allí y aquí, y luego tenemos que cerrar porque estaríamos hablando con Celia toda la mañana, pero tenemos el programa en Buenos días, Celia. Soy Pedro Castro, gerente actual del área sur de Córdoba. Y como me considero un médico de urgencia en stand-by y has pasado de puntilla por la especialidad de medicina de familia, de urgencia, mi experiencia me dice en los centros donde he estado que han formado especialistas de familia que un porcentaje muy alto, cuando salen de la especialidad eligen urgencia. Y de ese porcentaje, además, otro muy alto elige urgencias hospitalarias y no urgencias de primaria. Me gustaría un poco conocer cuál es tu opinión sobre el tema de la especialidad de la medicina de urgencia. Muchas gracias. Bueno, la Comisión de Recursos Humanos ya ha informado favorablemente de la creación de la especialidad. Ahora mismo estamos en el proceso de que hemos solicitado informe los preceptivos antes de iniciar, digamos, que el procedimiento de regulación del Ministerio de Universidades, la Organización Médica Colegial y la
Comisión Nacional de Especialidades, ¿no? La que reúne a todas las comisiones de cada especialidad, que se supone que en breves, o sea, porque ya se lo hemos pedido hace 2 semanas, creo, tendríamos que tener los informes y a partir de ahí, sí que ahora mismo es una decisión tomada, ¿no? Y bueno, pues, hombre, hay que confiar en que efectivamente eso puede ayudar a aclarar, ¿no?, la orientación, ¿no? En todo caso, ahí, y tampoco quiero avanzar mucho porque digamos que estamos trabajándolo, pero bueno, ya lo hemos dicho también en la Comisión de Recursos Humanos, trabajamos con una orientación de intentar encontrar un contenido común en los 2 primeros años con familia. Cada uno elige la especialidad, ¿eh? No decimos que sea volver a la troncalidad, pero sí es desarrollar un artículo de la LOPS que dice que puede haber una parte de cuerpo común de conocimientos y de competencias en más de una especialidad, que fue el origen luego del decreto de troncalidad, en la idea de que después quepa la reespecialización en la otra sin tener que hacer el examen MIR. Digamos, pues tú haces urgencias, ¿no? Y los 2 primeros años el contenido es común con familia, que en realidad es la que más, digamos, ¿no?, puede haber luego otras especialidades que también se puedan sumar, pero en principio estamos con esas 2. Pasados 5 años, o los que se establezcan, ¿no?, es por poner un ejemplo, de ejercicio de tu especialidad, podrías optar con la oferta que se haga desde las comunidades autónomas, que habrá que hacer una oferta paralela a la oferta de plazas MIR. Y la dice, bueno, yo voy a sacar este año pues 20 plazas o 100 plazas de medicina de familia y luego voy a sacar otras 15 de medicina de familia para la reespecialización de médicos de urgencia, o al revés, ¿no? De manera que pueda haber ahí pasarelas, porque una de las preocupaciones que siempre se ha tenido, y hemos tenido todos, desde que se empezó a hablar de la especialidad, es qué va a ocurrir cuando el médico de urgencias tenga 55, 60 o 65 y dependiendo, a lo mejor el que está en la urgencia hospitalaria no tanto, que también, pero el que está en el 061, o sea, en EPES o en cualquier servicio que tiene que estar con la mochila, subiendo y bajando escaleras, que pueda tener la posibilidad de tener esa pasarela para ir a primaria, que además en cualquier caso una de las orientaciones que hay a futuro de las especialidades es buscar la versatilidad. Entonces yo creo que ahí vamos a hacer algo muy interesante. Me va a quedar muy redonda la propuesta. La última. Buenos días, Celia. Felicidades por tu conferencia. Yo soy Víctor García, trabajo en el área sanitaria de la SARQui en Málaga. Te quería preguntar si en los estudios de necesidades futuras, sobre todo de determinadas especialidades, se está teniendo en cuenta el impacto que va a tener la inteligencia artificial. Porque a mí, por ejemplo, me resulta llamativo que haya déficit de radiólogos, ¿no? O que todo el mundo quiera ser dermatólogo, cuando son especialidades que tal vez pues, se van a ver muy afectadas por esta cuestión, ¿no? Bueno, sabes que en el estudio de necesidades, aparte de los datos, digamos, objetivos, los datos de plantilla, la pirámide de edad y demás, también se tiene en cuenta, hay una parte cualitativa, que es la opinión, la petición de opinión tanto a las comisiones nacionales de la especialidad como a las sociedades científicas, ¿no? Y de ahí es de donde puede venir ese tipo de información, porque ahora mismo es más difícil de objetivar, ¿no?, digamos, con datos, ¿no?, pero sí que se tiene en cuenta. También aprovecho a deciros que estamos ya cerrando la adjudicación de una actualización del estudio en este año, porque sí que pensamos que en este tiempo, al menos cada 2 años, y si podemos cada año revisar los datos para ver cómo va, tanto para ver cómo va lo que estamos haciendo, ¿no?, como para ver si hay que tomar alguna otra decisión, ¿no?, que al final, teniendo en cuenta, dices, bueno, pero es que de año en año, ¿para qué tampoco cambiará tanto? Bueno, vale, puede que no cambie tanto, pero es que después tenemos que esperar 4 o 5 años para tener resultados, ¿no? Y ahí es donde también pues habrá que, bueno, que esas opiniones, ¿no?, que vienen sobre todo de las sociedades científicas o de las comisiones de la especialidad pueden también ayudar o se van a poder ir viendo en la situación del propio mercado, ¿no?, de la demanda que haya mayor o menor. Pero me parece una perspectiva interesante para tener en cuenta.